Buenos días, mi nombre es Elizabeth Robles Pérez, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la presentación del diagnóstico de salud y de nutrición, además de la estrategia educativa que se implementó en el lugar donde hice mis prácticas de estadía 2 en nutrición poblacional. La empresa donde hice mis prácticas es en FEMSA Propimex, mejor conocida como FEMSA Coca-Cola, en la unidad operativa de Sedisur. Esta es una empresa muy grande, es una empresa transnacional y en todas sus unidades operativas pues tienen una población muy grande. En el caso de Sedisur, su población es de 950 trabajadores aproximadamente. El rango de edad que prevalece más es de 22 a 38 años, aunque sí hay personas con 40 años, arriba de los 40, e incluso hay algunos que sobrepasan los 50, pero son muy pocos. Cuentan con 3 turnos, el matutino, vespertino y nocturno, de los cuales pues se van rolando. Cada 3 meses aproximadamente les toca el turno nocturno. Tienen un servicio de alimentos, un comedor industrial, en donde pues van a tomar sus alimentos. La gente de reparto, que son los que salen muy temprano a repartir todos estos productos que la empresa distribuye, pues ellos lo que hacen es ir al comedor, pero se llevan un box lunch. Ajá. Esto para irlo comiendo en el camino. Aparte de este servicio, pues también cuentan con un servicio de salud muy amplio. Tienen médicos, enfermeras, nutriólogos, optometrista, fisioterapeuta, incluso he visto hasta odontólogos. Estos servicios de salud mayormente son gratuitos. Algunos llegan a tener algún costo, pero es una tarifa preferencial de bajo costo, obviamente, para que los trabajadores puedan tener acceso a estos beneficios. Al iniciar mis prácticas, pues fui asignada para hacer un diagnóstico de salud y nutrición a 40 personas. De esas 40 personas, 33 fueron hombres y 7 mujeres. El diagnóstico de salud, pues podemos ver que no fue muy favorable, 19, o sea, menos del 50%, clínicamente fueron sanos y los demás pues tuvieron alguna enfermedad. Yo fui asignada para una estrategia educativa hacia las personas que tienen diabetes. Como podemos ver aquí en la gráfica, que 14 de ellos presentaron diabetes y con ellos estuve trabajando en varias sesiones para la estrategia educativa. El diagnóstico nutricional pues tampoco es muy alentador, ya que vemos que mayormente tienen sobrepeso y obesidad, solamente uno salió con peso normal. En cuanto a la enfermedad, que es diabetes mellitus, y la clasificación de peso, la que prevaleció fue la diabetes y el sobrepeso con 7 trabajadores. Las edades de los pacientes con diabetes, el que prevaleció fue el rango de 41 a 45 años, seguida de la de 38 a 40. Y este es un comparativo de las respuestas correctas del cuestionario inicial y del final. En azul tenemos las respuestas correctas en el cuestionario inicial y podemos observar que realmente son muy pocos los que acertaron a las respuestas correctas. Y en naranja son las respuestas ya correctas en el cuestionario final. Entonces podemos ver que cómo se incrementó al final ya de la estrategia educativa, y esto pues es algo muy positivo, porque el conocimiento de estos trabajadores respecto a su enfermedad y a la cuestión nutricional que deben llevar pues se amplió. La respuesta a la pregunta 3, pues no hubo ningún cambio, tanto en el cuestionario inicial como en el final. Todos los colaboradores tenían la respuesta correcta. Y la pregunta fue que si una alimentación saludable contribuye a mejorar los niveles de glucosa en sangre, lo que todos respondieron que sí. O sea, todos estuvieron bien en esa pregunta, por eso no hubo ningún cambio. Aquí solo es el comparativo de las respuestas incorrectas. Entonces podemos ver
que estas disminuyeron, son las que están aquí en color como vino, con respecto a las incorrectas que tuvieron en el cuestionario inicial. El objetivo estratégico, esto me fue dado por la asesora externa, donde me dijo que yo debía proporcionar educación de autocuidados a pacientes con diabetes mellitus. Esto para favorecer su conocimiento y el autocontrol de la enfermedad, esto para evitar complicaciones a futuro. Ya de ahí, pues yo hice los objetivos específicos, que es determinar el nivel de conocimiento de los pacientes respecto a su enfermedad por medio de un cuestionario. Ya vimos los resultados que les di, que fue el cuestionario inicial y el final. También identificar las áreas de oportunidad del paciente respecto a los autocuidados que debería darle a la enfermedad. Esto se estuvo aplicando conforme se iban dando las sesiones, porque al ya descubrir, digamos, esas áreas de oportunidad, se les remarcaba, ¿no? En cada sesión, esas áreas, para que a ellos se les quedara ya en mente, ¿no? Que debían mejorar esa situación. Otro objetivo específico fue diseñar una estrategia educativa para la orientación de autocuidados, haciendo hincapié en una nutrición adecuada y correcta. La estrategia educativa que elegí pues fue la plática, y esta plática pues fue acompañada de talleres, también fue acompañada de algunas dinámicas, y estas pues resultaron a veces muy edificantes. Entonces la estrategia educativa implementó el modelo educativo de enseñanza-aprendizaje, de didáctica crítica. Aquí ahora sí que todos los colaboradores que tenían diabetes mellitus se volvieron críticos ante su situación, ante la enfermedad y ante la alimentación que estaban llevando. La planeación fue en 4 sesiones. Fue una primera sesión en donde se les hizo la presentación por medio del personal de salud. Posteriormente yo me presenté, les dije en qué iba a consistir esta estrategia educativa, y fue donde se les implementó el cuestionario inicial con respecto a la enfermedad y a la cuestión nutricional. En la sesión 2 se les dio una plática de introducción y complicaciones en la diabetes mellitus. También se hizo una dinámica grupal en donde se les asignaban así diferentes preguntas, y entre ellos mismos iban preguntando, y entre ellos mismos iban replicando, ¿no? la respuesta a la pregunta del trabajador. Con esto se involucraron todos participaron, todos hablaron, todos contribuyeron, y pues fueron aportando, ¿no? Pues entre ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba incorrecto, con respecto a los autocuidados que deben tenerle a la enfermedad. También se les entregaron unos menús de acuerdo a sus características físicas y fisiológicas. Fueron menús de 1500, 1800 y 2000, eh, dependiendo como les decía, sus características. Hubo una sesión 3 en donde hubo una plática de comportamientos de autocuidados y recomendaciones nutricionales, además de una dinámica de actividad física. Y en la sesión 4 fue una plática del plato del bien comer y del plato saludable, además de un taller ya de manera práctica donde ellos debían realizarse un sándwich con todos los grupos del plato del bien comer. Este es el material que se ocupó. Primeramente fue un gafete donde se les ponía su nombre y se colocaba al frente de ellos para irlos conociendo. Y también se les hizo este cartel donde se daban las recomendaciones de autocuidados en la diabetes mellitus. Se les hacía mención de las recomendaciones nutricionales, que debían comer, que no debían comer, o que debían limitar, así como el consumo de agua, tanto la actividad física, que es muy importante en este proceso, y tener un monitoreo de glucosa diaria. Se les hizo también un tríptico sobre la diabetes, también con recomendaciones nutricionales, el objetivo de tener una dieta saludable, también la realización de actividad física, el por qué es importante en su condición,
y pues todos los autocuidados o los comportamientos de autocuidados hacia la enfermedad. También se les dio un cartelito de cuidados del pie diabético, para que ellos tuvieran ya conocimiento de que pues al perder la sensibilidad por la enfermedad es más fácil, que puedan tener un pie diabético y pues crear complicaciones más severas. Y se hizo también un cartel del plato del bien comer, del plato saludable. Con esto se hacían algunas dinámicas también. También se hizo el cartelito, del sándwich, y ahí se mencionaba los grupos de alimentos que llevaba. Fue la imagen que se llevó ahí para el taller y para que ellos se asemejaran al de la imagen. Y del lado derecho pues tenemos los grupos de alimentos. Estos se pusieron ahí en la mesa donde estaban los alimentos para hacer el sándwich. Aquí tenemos las respuestas del cuestionario inicial. Creo que aquí se ve más claro. Aquí tenemos los folios de los pacientes y las respuestas a las preguntas. Todas las que están en verde son respuestas correctas. Podemos ver que hay muchas en blanco. Todas esas en blanco fueron incorrectas. Esto fue en el cuestionario inicial. La pregunta 3, pues esa la contestaron todos de manera correcta desde un inicio. Y les recuerdo que la pregunta fue que si una alimentación saludable contribuye a mejorar los niveles de glucosa en sangre. A lo que todos mencionaron que sí. Y aquí pues es la diferencia, ¿no? que hubo. Ya es las respuestas al cuestionario final y podemos ver que todo lo que está en verde son las respuestas correctas. Hubo un cambio muy significativo. Yo creo que la estrategia resultó, para mí, creo que exitosa porque los cambios fueron sorprendentes. Yo creo que al haber detectado en un inicio las áreas de oportunidad, y en cada sesión estar remarcando, ¿no? A lo mejor esa parte, para que no olvidaran la importancia, que es tenerle los autocuidados a la enfermedad y a la cuestión nutricional con respecto a la enfermedad, pues yo creo que fue algo que se les fue quedando, fue ya un conocimiento, porque lo vemos aquí en los resultados. Y por último, pues se les hizo una encuesta también. Esto es con respecto a las preguntas que se hizo en una dinámica de la sesión 2 y al final se les vuelve a evaluar con esa encuesta donde podemos ver que pues sí hay mejoras con respecto a los cuidados que le tienen ya a su alimentación con respecto a la enfermedad. Entonces, así ya de manera resumida o ya para concluir, pues puedo decir que la estrategia educativa tuvo resultados muy positivos. El conocimiento con respecto a la enfermedad y con respecto a la alimentación que deben llevar estos pacientes, pues cambió totalmente. El conocimiento queda ahí plasmado. Muchos empezaron a implementarlo ya, como podemos ver en esta encuesta. Son pocos los que no. Hubo 2 personas que sí fueron muy apáticas al respecto, pero bueno, la semillita ahí está, ¿no? Entonces yo creo que ellos en cualquier momento, si toman la decisión, podrán hacer un cambio a hábitos saludables, que es finalmente parte de lo que se pretendía llegar con la estrategia educativa que se les dio a estos colaboradores. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.